La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes aquí estamos muy contentos transmitiendo para ustedes lo que es el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bienvenidos, un saludo muy especial para aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes lugares, en diferentes países, horarios. Y creemos fielmente que tenemos siempre algo que Dios ha revelado a nuestros corazones y cosas que realmente son muy valiosas porque nos ayudan a nosotros a que nosotros podamos ver la realidad de lo que es una vida en Cristo Jesús. Quiero invitar a aquellos hermanos y hermanas que siempre están en sintonía, que podamos compartir aquello lo que el Señor nos ha dado, ¿no? El Señor nos ha dado cosas hermosas, nos ha dado cosas preciosas para que nosotros tengamos una victoria maravillosa, una victoria segura, sin riesgo, pero la falta de no tener conocimiento nos afecta tanto que no nos damos cuenta de lo que sucede en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he descubierto es que la vida en Cristo es una realidad que descendió del cielo. El Señor vino y hizo de nosotros nuevas criaturas, y he ahí la nueva criatura la que hace la vida nueva aquí en la tierra. Es imposible que nosotros tengamos hagamos en la dimensión carnal lo que pertenece al reino espiritual. Es imposible. O sea, la vida dice, la palabra nos dice a nosotros que todo aquel que ha nacido de Dios nació de lo alto.
Y ese tiene que ser el punto de partida en cada enseñanza que tanto usted vaya a escuchar como aquella enseñanza que usted pueda dar a cualquier persona que diga yo quiero aprender a vivir la vida de Dios. Y un fenómeno que vemos es que vemos muchas personas que están orando y orando y orando por ciertas circunstancias, lo que tú quieras, y vemos que las cosas no suceden, las cosas no se dan. ¿Por qué no se dan? ¿Porque Dios no quiere? No. Debe de haber un argumento el cual una razón por lo cual no se dan. Y cada vez que yo voy descubriendo poco a poco por qué no se dan, pues me enfoco ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque Dios prometió que estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Pero a lo que creemos conforme lo que Él estableció, lo que fue su voluntad, lo que Él decidió, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prácticamente poner palabras en la boca de Dios. Ya está dicho, ya está hecho, ¿no? El punto de cómo vemos gente sufriendo, que va a la iglesia, hace todo lo que tiene que hacer, inclusive colabora con sus iglesias, pero cuando está orando vemos que no hay respuestas de parte de Dios. Y pasa el tiempo y simple y sencillamente lo que yo escuché durante toda mi vida de cristiano, pues que era la voluntad de Dios. Y yo me pregunté un día, bueno, ¿y qué papel juega el Espíritu Santo donde Jesús dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad? Él nos iba a instruir, Él nos iba a capacitar. Y eso me hizo a mí meditar y dije, bueno, aquí hay algo, una ignorancia a la persona del Espíritu Santo. Y realmente ese es uno de los factores número uno. ¿Por qué? Porque mira, estamos nosotros ahorita viviendo una vida que no nos corresponde a una vida natural. Estamos viviendo en una dimensión totalmente diferente, una dimensión divina. Y eso no se puede vivir con el raciocinio y la capacidad intelectual, con la mente carnal. Y acuérdese mucho y muy bien del el versículo que yo utilizo, y lo utilizo con una razón que está en mi espíritu, porque lo aprendí de un ministro que él estuvo enseñando lo mismo por un periodo de tiempo en su iglesia. Y tú sabes que hay hermanos que saben más que el pastor, ¿no? Y fue que a dialogar con el pastor amenamente, a darle la observación y a decirle, pastor, usted no sale de donde mismo, enseña lo mismo. Y este pastor con mansedumbre le dijo, ni tú tampoco. ¿Cómo que yo tampoco? No, le dijo, no voy a dejar de enseñar hasta que se te revele, hasta que te caiga en tu espíritu lo que te estoy enseñando. ¿Por qué? Pues mira tu comportamiento, mira cómo vives, mira cómo está tu casa, mira cómo estás viviendo. ¿Por qué? Porque tú tienes, la palabra nos lleva a nosotros a que vivamos un cambio, y ese cambio viene de parte de nuestro Dios, y es un cambio garantizado por parte de Dios, porque dijo Él, las señales te van a seguir, estas señales te van a seguir. Sí, de modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura tiene que desarrollar. Y así es el tema de vivir y andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin la comunión con el Espíritu Santo. Oye, hermano, ¿cómo es posible que una persona esté orando y orando y orando y no veamos resultados? Tiene que haber resultados, y la razón por que no hay resultados es que simple y sencillamente creemos estar en comunión con Dios porque hacemos cosas, pero no estamos conectados con la verdad de la palabra. Es como si en su casa están todos los tomacorrientes para prender las luces de los cuartos, y usted pone un foco nuevo y prende la luz y no prende la luz.
y pues usted ya puso un foco nuevo y dice, oye, pues yo puse un foco nuevo, no puede ser. Vas y agarras el mismo foco, lo pones en otra parte y ves que la bombilla sí sirve, el foco sí sirve. Entonces dices tú, hay un problema en donde, en el tomacorriente, ¿no? O un cable está desconectado en la parte donde se pone el foco. Y te pones a quitar primero la parte donde se prende y se apaga y te das cuenta que ahí se soltó un cable con el movimiento. Eso sucedía más antes, ¿no? Porque eran los tradicionales tomacorrientes que había, ¿no? Muy diferentes ahora, que ahora entran a presión y etcétera. El punto está que si tú ves que ese cable está desconectado y aunque en toda la casa haya electricidad, mientras ese cable no esté conectado, no va a poder haber electricidad en esa casa. No va a haber luz en ese cuarto. Electricidad sí hay. Dios está con nosotros. Si usted tiene a Jesús que en su corazón, usted tiene la fuente de vida, ¿no? De nada sirve que yo me vaya a día de campo y me lleve un transformador de electricidad, de gasolina, y llegando allá me di cuenta que no traje gasolina. ¿Qué voy a hacer? Aunque tenga la planta, me la voy a pasar en tinieblas. Así está multitud de personas cristianas y eso es algo que es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo más del 1 al 10. Si usted ve el análisis de nuestros hermanos y hermanas, dices tú, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué están batallando? ¿A qué se debe? Pues, ¿por qué siempre están pensando mal? ¿Por qué siempre están ubicados en una condición de que llega una enfermedad y unos porque no creen que Jesús nos redimió de la maldición, de toda maldición, y otros pero quieren a Cristo. Fíjate qué curioso, creen en Cristo, reciben a Cristo, pero no creen que Cristo nos redimió. ¿Por qué? Porque la organización o como se desarrolló él fue enseñado de una manera de que de todos modos nos tenemos que enfermar, de algo nos tenemos que morir. Bueno, murámonos de viejos, pero pasaremos a mejor vida de viejos y sanos, ¿no? Porque hay manera de que tú puedes mantenerte sano. Ahora, yo creo en la sanidad divina, yo creo en la salud divina y creo en el poder de Dios que está operando. Pero hay algo que quiero compartirte, que es la clave fundamental para que nos vayamos entendiendo en este programa. De si tienes Biblia o si no tienes Biblia, anota nomás Efesios 3:20. Dice la escritura en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ahí llegamos y le damos un aleluya, un gloria a Dios, ¿sí? Según el poder que obra en nosotros. Fíjate bien, una vez más lo voy a volver a leer para que lo medites, nada más te des cuenta. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. No dice que Dios no lo va a hacer, Dios lo hace, pero está sujeto al poder que obra en nosotros. ¿Y a cuál es el poder que obra en nosotros? Recuerda el foco, la bombilla. El foco está nuevo, está todo el cableado, simplemente está desconectado. Y eso hace que no haya luz en ese cuarto. Así sucede con muchas personas que están orando. Están orando, pero no están conectados a la perfecta voluntad de Dios. Aquí, hermano, léalo usted. Está escrito en Efesios 3:20. Dice en la versión Dios habla hoy. Ahora, gloria sea Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias al poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces,
hay un poder que tiene que estar actuando en nosotros. Y ese es el fenómeno. Pero me puedes decir, si la persona está orando, pues quiere decir que está en comunión con Dios. Sí, pero si no está no está orando de acuerdo a la palabra de Dios, no hay en él poder que actúa en él. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar su estructura. Dios no va a cambiar su decisión, su determinación que ya estableció. Y tenemos arrojado aquí en la palabra de Dios que según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Nueva Biblia Las Américas sería: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Está igual. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora que toda la gloria sea para Dios. Ahora que toda la gloria sea para Dios. Puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Y quiero que tome nota de la palabra imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Vea la palabra, aquí aparece una palabra que es imaginar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a enfocarnos en esta palabra. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiésemos pedir o incluso imaginar, mediante el gran poder que actúa en nosotros. Ahí está otra vez el poder que actúa en nosotros. O sea, es de vital importancia, que actúe el poder en nosotros. Porque si no actúa ese poder en nosotros, no va a haber manifestación. Usted tal vez ahorita que me está escuchando tiene necesidades diversas. Tal vez unos económicos, tal vez otros de salud, tal vez alguien emocional, familiar. Hay tantas cosas que yo me puedo parar enfrente de una congregación con 200 personas y decirles: párese el que no tenga una necesidad. Se van a parar 3, 4. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos hemos educado, hemos vivido una vida cristiana de una manera indisciplinada. Fíjese que la disciplina no es un don. La disciplina no es una habilidad, ¿sí? Sino que es un acto de responsabilidad personal. Por eso yo he estado insistiendo y estoy haciendo un llamado a todas las personas a que se formen como discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo, una de las características que tiene un verdadero discípulo es que la disciplina para él es constante. Que está lloviendo, no importa, está pasando lo que esté pasando, hay una disciplina en el discípulo. ¿Por qué cree que los ejércitos a las personas las reclutan? ¿Sí? Y lo primero que enseñan es la disciplina, ¿sí? Y los sancionan a ellos. Por ejemplo, si la levantada es a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, estés como estés, sientas lo que sientas, pase lo que pase, llueva lo que esté pasando, tú te tienes que levantar a las 4, ¿sí? Cuando no hay disciplina y no estás en un ejército y tienes que ir a trabajar y te levantas y está lloviendo a torrenciales, dices: no, yo no me voy a ir así. ¿Por qué? Porque no, el tráfico. O si vas en bus, en autobús o en camión, como tú le quieras llamar. ¿Sí? No, mira cómo voy a llegar al trabajo. O sea, si ves, el que está reclutado tiene una disciplina. Y si a las 5:30 tiene que estar parado diciendo firmes un lado de la bandera el soldado, a las 5 tiene que estar ahí parado con la lluvia. Pero van a ver algo muy peculiar. El primero que está parado ahí es el comandante. Es el que está a cargo de ellos.
¿Por qué? Porque para él es normal. Él pasó todo eso hasta que llegó a una disciplina, a una madurez, y tiene una disciplina gobernada ya. El discípulo llega a tener esa disciplina. Y la disciplina no es negociable. Toda persona que tiene éxito en la vida en lo natural fue disciplinado. Yo no he visto ningún disciplinado que haya logrado éxito. No. Todas las personas que son disciplinadas en algo tienen éxito. Por eso es bien importante hablar del discipulado. Pero continúo hablando el por qué. El por qué no suceden las cosas cuando nosotros, siendo cristianos, estamos viviendo situaciones y no suceden las cosas. Dice la Escritura que depende del poder que actúa en nosotros. Y te voy a leer otra versión que tengo aquí. Yo imprimí en mi copiadora varias versiones bíblicas para que podamos nosotros ventilar esto. En la Reina Valera 60, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Te voy a leer otra versión que me gustó. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Aleluya. Ahora aparece aquí la potencia. Quiere decir que nosotros tenemos una potencia en nosotros, ¿sí? Y esa potencia es la que se ha ignorado totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ignorado esa potencia? Pues simple y sencillamente, como les digo, por falta de no formarse como un discípulo. Ahora, el hecho de que muchos han logrado moverse en poder no quiere decir que si dejaron de hacerlo, sigue operando. No, es la vida espiritual. Estar en Cristo es una nueva vida. Dice en la palabra de Dios, ya leímos en Efesios 3:20 que según el poder que actúa en nosotros, o la potencia que actúa en nosotros. Y yo recuerdo en el libro de Lucas 24:49 que dice algo que lo voy a leer para ustedes. Y ahí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Investidos de poder de lo alto. Ahora, yo te comparto esto que es muy importante. Si nosotros fuimos investidos de lo alto, aleluya, así fue investido todos los apóstoles. Todos los que han cedido al Señor Jesús y lo han recibido como su Señor y su Salvador, ¿sí? Fueron investidos de poder. Todos tenemos el poder. Ahora, recuerda, la casa que te dije que no prendía el foco en la recámara. Si hay electricidad en toda la casa, pero si no está conectado un cable, no va a prender el foco. Si usted no está conectado conforme la voluntad de Dios, no vas a ejercer el poder de Dios. ¿Por qué no vas a ejercer el poder de Dios? Porque estás desconectado del poder de Dios, ¿sí? Y quiero buscar una cita bíblica. Si me la encuentra ahí mi hermana, por favor, se lo voy a solicitar. Ezequiel 36:26, que es muy importante leer Ezequiel 36 por dos razones. Porque esto era una proyección de Dios desde la ley, desde el Antiguo Testamento. Era algo que mostró Dios en visión, lo vio el profeta
Ezequiel. Estamos hablando de la palabra Ezequiel 36, 26. Si me ayuda ahí para que aparezca en pantalla. Pero sin embargo, seguimos con Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. O sea, fíjate bien, está hablando Jesús de una promesa del Padre. Era un plan del Padre. Era un proyecto de papá. Dice, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos de poder. Fue cuando ellos estaban en el aposento alto. Todos estaban en el aposento alto y posaron sobre de ellos llamas de fuego. Ese fuego es poder de Dios. Ese poder no actuó en la carne en ellos. Ese poder actuó en el espíritu de ellos. Hubo una revolución tremenda en sus espíritus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba viendo Dios el Padre que una vez que ellos recibiesen en ellos esa potencia, ese poder, ¿sí?, es el poder que actuaría en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Es el sistema de la vida espiritual. Por eso es bien importante, hermana, hermano que me está escuchando. ¿Quieres acabar con esa condición que te ha estorbado, que oras y no ves resultados? Pon mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a ayudar a que comiences a ver resultados. Y los vas a ver porque los vas a ver. ¿Cuántos saben? Y es tonto decirlo, que Dios no miente. Claro que Dios no miente. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla está que nosotros necesitamos entrar al orden de Dios. Yo estoy invitando a todas las personas que entren al orden de Dios. Mira, ¿cuántas personas se acercan a las iglesias cuando ya les tronó la bomba? Porque ignoran totalmente que su vida nueva no fue para que tuvieran salvación y se fueran al cielo. No, fue para que vivieran el cielo aquí en la tierra y fueran investidos de poder y fueran instrumentos de Dios. Para todos es lo mismo. Por eso Jesús estableció el lema de ejército de amor, hacer discípulos, porque el discípulo, lo primero que va a aprender un discípulo es la disciplina. Si tú no vives en disciplina, olvídate que tú puedas tener una respuesta de tus oraciones. Tal vez alguien se enoje conmigo, pero ¿sabes qué? Nadie está para usar el poder de Dios. Pero Dios dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Usted cree que va a actuar el poder si estás desconectado? No tienes pastor, no tienes redil, no tienes iglesia, no tienes el corazón dispuesto para permanecer como un discípulo, no tienes la disciplina en disposición, porque la disciplina es lo único que te va a hacer que tú logres obtener cosas grandes, ¿sí? Mira, te voy a leer ahora la versión Dios habla hoy en Lucas 24:49. Yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Jesús dice, lo que mi Padre prometió. Entonces, antes de venir Jesús a la tierra, Él ya sabía de esta promesa. Él ya sabía que cada uno de nosotros teníamos que tener una vida conectada, un estilo de conexión con Jesús y su palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice. Ahora vamos a hablar cómo permanecen esas palabras, ¿sí? Y te hago recordar que prometió Dios
Pero ustedes quédense ahí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. ¿Qué va a hacer que las cosas sucedan en la dimensión sobrenatural? El poder que viene del cielo. Sí, pero tú tienes que estar conectado. Es individual. La gente viene, oramos por ellos, se siente bien. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando la gente va con un psicólogo. ¿Verdad? Fíjense, los psicólogos, los psiquiatras y todos los que tratan problemas emocionales hacen hablar a la gente que se desahogue. El desahogo los alivia. Y cuando te vuelvas a sentir mal, vuelves a venir, le dice. No importa. Nomás habla, dime que ya vienes y te voy a atender. ¿Por qué? Porque se llena otra vez de odio, de coraje, de resentimiento de la persona. Y ahí va otra vez a desahogarse. Pero eso es psicológico, eso es humano. Pero hay problemas que no son humanos, no son naturales, son sobrenaturales. Que personas están enfermas por influencias espirituales. Y eso es algo que es un tema muy profundo. ¿Por qué? Porque el diablo no va a dejar de trabajar porque tú no dejas de trabajar. El diablo va a operar. Las potestades del infierno van a operar. Por eso el cuerpo de Cristo, el que es nacido de nuevo, no puede estar desconectado, porque no hay poder. Y ese poder, fíjate bien que no fue privado solamente para los apóstoles, no fue privado solamente para las personas X, no. El Señor lo contempló, el Padre contempló a través de Jesús, quien crea en Jesús, ¿sí? Y le reciba ese poder. Fíjate que esto es para todos, sin excepción de ninguno, aquel que cree. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Sabes cuántos cristianos creen que están llenos de poder? No saben que tienen poder. Porque no lo sienten. Porque no se les pone la piel de gallina. Pero ¿cómo es posible? Yo decía hace tiempo atrás que tú recibas a Cristo y el poder lo haya dejado afuera. La gloria la haya dejado afuera. Ahora nosotros recibimos el Espíritu de Jesús. Ahora, ¿cuántos saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona? Pero dentro de nosotros somos templo, es morada. Usted es casa de la persona del Espíritu Santo. He estado hablando de la casa. Y te recomiendo que en un papel, escribas en un papel, soy templo del Espíritu Santo. Pégalo en tu casa. Que estés consciente, que se te revele que eres templo. Que hay alguien habitando dentro de ti para que tengas el cuidado de cómo te conduces en tu diario vivir. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu está dispuesto, pero si tú no te alimentas, es imposible. El espíritu es el poder que está en nosotros para ayudarnos a caminar sobre los problemas, a vivir sobre toda circunstancia crítica y difícil. Pero veamos las citas bíblicas. Aleluya. Te voy a compartirte otro versículo de Lucas 24:49 en otra versión. En otra versión dice, en la versión PDT, hasta que reciban el poder del cielo. Ahí está. Nosotros recibimos de lo alto a Jesús.
La palabra que oímos y recibimos. El que es nacido de Dios es nacido de lo alto. Entonces recibimos un poder de lo alto. Recibimos la comida diaria, que es la palabra de Dios, de lo alto. O sea, nosotros es otra dimensión que no pertenece. Ahora puedes entender por qué Dios dijo, vosotros no, mi reino no es de este mundo. Tú y yo operamos en un poder que no es de este mundo, es un poder del cielo. Y Dios, a través de Jesús, dice Jesús, toda potestad se me da en el cielo y en la tierra. Entonces, nosotros tenemos el poder porque Cristo está en nosotros. Por eso he visto yo cosas extraordinarias del poder de Dios. Pero antes de proseguir, voy a seguir leyéndote otra versión aquí mismo de la Lucas 24:49. Y voy a leerte la tradicional Reina Valera 60. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ve a las autoridades. Yo enviaré la promesa. Jesús dice, yo la voy a enviar. Pero la promesa fue de Dios. O sea, estaba proyectado esto por Dios. O sea, Dios ya había visto cómo investirnos de poder para desarrollar una vida poderosa aquí en la tierra. Aleluya. Y eso fue antes de la creación. ¿Por qué? Porque sabía que la iglesia que él iba a edificar no la puede edificar a señas, pero sí con la palabra. Y la única manera es que nosotros tuviésemos un poder que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De dónde viene la fe que tenemos? La fe nace por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De lo alto. Entonces, por fe nosotros, todo el sistema del reino espiritual es por la fe. ¿Sí? Por la fe creo yo que tengo el poder de Dios. Por la fe lo libero el poder de Dios contra aquellas cosas que yo tengo que orar, según el poder que actúa en vosotros, dice la Biblia. Pero si no existe el poder operando en tu vida, usted no va a ver la sanidad, usted no va a ver el que se rompa ese sistema de pobreza, de ruina, de escasez. Usted no va a ver un cambio hasta que entienda que debe de creer que usted tiene ese poder. ¿Cómo es posible que creas en Jesús y no puedas creer que el mismo Jesús dijo, les enviaré la promesa de mi Padre? Y cuando Él venga recibiréis poder. Pero ¿qué hace el sistema religioso? Acostumbran más a la gente a tener emoción, a andar en las emociones. Y están doctrinados a la emoción. Están doctrinados al sentimiento. Y eso es algo peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si no sienten, no hay nada. Por eso se sustituyó al Espíritu Santo por tamborazos, por ruido, por luces. Le dicen, te damos Señor, Espíritu de Dios en los cultos. Así le dicen, Espíritu de Dios, toma el control. Y todos, amén. Pero empieza el pastor como lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, ¿cuándo le dio el control al Espíritu Santo? Jamás le dio el control. ¿Por qué? Porque son mentiras que le da el poder, le da al Espíritu Santo la batuta para que dirija el servicio. Pero sin embargo hay servicios que los hombres que son dirigidos por el Espíritu Santo paran su agenda. Porque el Espíritu Santo empieza a hacer algo. Y es hermoso hacer eso porque vemos los resultados. No es lo mismo. Yo me preparo para un servicio, pero yo estoy loco. O sea, yo le digo al Espíritu Santo, dame sabiduría para no estorbarte.
¿Por qué? Porque las almas no son del ministro, las almas son de Dios. Y yo veo mucha gente que tiene muchos años en la iglesia cristiana, pero no vive con el poder. ¿Por qué? Porque cree que porque es hijo de Dios y aprendió a orar, el poder está fluyendo en él. Por eso no ve resultados. Hermanos, la Biblia nos dice, la Biblia nos está hablando, el Señor nos está hablando. Dice, voy a volver a leer por si uno se acaba de conectar. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, que actúa en nosotros, dicen otras versiones, ¿sí? Que actúa en nosotros. No es según el poder que tiene Dios. No es según el poder que está en el cielo. Es el poder que actúa en vosotros. Y para que ese poder actúe en vosotros, aleluya, tienes que estar conectado. Ese es el mensaje de este día. Tienes que conectarte con asociaciones divinas. ¿Por qué? Ya te puse el ejemplo del foco. Tú podrás tener cables nuevos, electricidad pagada, todo lo que tú quieras, pero un solo cablecito está desconectado. Por eso no tienes luz en el cuarto. Pero una vez que se conecte ese cablecito, automáticamente se alumbra el cuarto. Lo mismo está pasando con la iglesia hoy en día. Pero tú eres la que tienes que tener, tú eres la persona que tiene que tener la disposición de estar bajo la autoridad de Dios y decir, hágase su voluntad. Y poner la disciplina. La disciplina no es un regalo de Dios. La disciplina es algo que Dios te dio a ti para que tú tengas éxito en cualquier área de tu vida. Tú puedes ser disciplinado para vender panes. ¿Sí? Va a llegar el día en que tú vas a tener tu clientela y van a decir, oye, esta cada vez aumentó, sí, pero tiene 3 años vendiendo el mismo pan. Oye, ya tiene éxito. Pues sí, pero ¿qué lo hizo? La perseverancia, la constancia, el estar. Así es estar conectado con Dios. Tengo muchas gentes que yo amo que están desconectados de Dios y para ellos hablan en lenguas y lloran y se hincan en sus casas, pero no ven la manifestación, porque Dios te dice, según el poder que actúa en ti, y no hay poder si no estás viviendo. Ahora, ¿cómo desarrollar ese poder? Es importantísimo. Ahorita voy a seguir hablando de él. Lucas 24:49. Uy, qué rápido el tiempo se va volando. Voy a leer otra versión que es la versión TLA. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. Es una promesa del Padre el poder. ¿Ya tienes a Cristo? Sí. Pero ahora tienes que tener conciencia de ti mismo, de que por fe tienes el poder. Y no vas a tener el poder para tú usar el poder, sino que a través de ese poder puedas ejercer el reino de Dios. Y es por eso que es bien importante, no vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder de Dios. Así dice, hasta que reciban no se vayan de ahí hasta que reciban el poder de Dios. Yo le voy a decir a cualquier persona que me esté escuchando, si tú no crees que el poder de Dios ya está en ti, no te vuelvas a mover, no hagas nada hasta que se te revele en tu espíritu que el poder de Dios está en ti. Tú no puedes haber tenido a Cristo sin el poder de Dios. Ahora, si tú sabes que no hay respuesta de oraciones, es porque está desconectado ese poder. Es todo. Por eso no se trata de que nadie se sienta mal. No se trata de que alguien salga ofendido, tenga tristeza. No. Mira, voy a continuar leyendo versículos bíblicos. ¿Sí? Conforme a lo que yo comprendí y entendí. Fíjate bien. La soberanía de Dios
Por si usted no sabe qué quiere decir soberanía, búsquelo en el Google. ¿Qué quiere decir soberano? Es hacer las cosas a la manera de Él. Así lo entiendo y así es. ¿Por qué? Porque así es. No es a la manera de tuya o mía o de la organización que tú me pongas. No, Señor. Puede haber imitación de lo que Dios hace, pero no es auténtico. ¿Por qué? Porque tenemos el falsificador. Nosotros tenemos que siempre honrar la soberanía de Dios. Y hice unas anotaciones. ¿Por qué el poder de Dios no obra en nosotros? Mira lo que descubrí ahí en Ezequiel, velo, Ezequiel 36, 26, que nos va a dar un enfoque, ¿sí? Os daré corazón nuevo, el hombre interior nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero vea Ezequiel. Ezequiel recibió por visión, por revelación, el profeta Ezequiel en capítulo 36, versículo 26. Y estuvo hablando guiado por el Espíritu Santo. Os dará corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Aleluya. Dentro de nosotros. Y quitaré de vosotros carne. Y quitaré de vosotros. Aquí voy a hacer algo que necesito hacer porque al parecer no me deja leer completamente. El corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fíjate nomás. Quitará, esa es obra divina. Y os dará un corazón de carne. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne. El corazón de piedra. Y os dará un corazón nuevo. O sea, está hablando de la nueva criatura. La nueva criatura es la que debe permanecer conectado con Dios. Esa es la nueva criatura que tiene que permanecer conectado con Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros siendo templo de Él, nosotros recibimos de Él comunicación. Él se comunica a nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que saber que a partir de que fuimos salvos, Dios nos compró. Y Él nos pide la santificación, espíritu, alma y cuerpo. Y por si usted no sabe qué es santificación, es apartado para Dios. Usted ahora está apartado para Dios. Usted tiene que usar lo que existe en el mundo para su beneficio. No el mundo obtener beneficio de ti. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos cabeza y no cola. ¿Para qué? Para ejercer el reino de Dios. ¿Cuántas personas tenemos ahorita que no atienden la palabra de Dios o no obedecen la palabra de Dios por cualquier tipo de justificación? Y se autoanajenan que la soberanía de Dios va a cambiar. Él me entiende. Diosito me ama. Yo sé que Dios nos ama, a todos nos ama, pero necesita usted darse cuenta, solamente date cuenta de algo.
Ve cómo estás viviendo. Ve tu condición de vida. Ve si tus oraciones están siendo, si tienen respuestas. Ve si Dios se está encargando de ti. ¿Por qué? Porque todo va a depender conforme el poder que actúa en nosotros. Hay un versículo que quiero compartirte en Josué 1:8. Ahí le va Josué 1:8. En la versión, voy a usar esta versión LBLA. Este libro de la ley no se aparte de tu boca. Fíjate bien, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Meditarás. Watch out con esta palabra, meditar. Ahorita vimos, según el poder que meditas, es el poder que actúa en tu vida. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Oh, qué tremenda revelación. Josué estaba viendo. José estaba visualizando la manera como estar permanentemente conectado. Y una de las razones que el pueblo de Dios no permanece conectado, aún aunque tengas pastor, vayas a una iglesia, diezmes, ofrendes, barras la iglesia, pero tú no meditas la palabra. Meditar no es algo opcional. La meditación en la palabra te mantiene conectado. Por eso la disciplina integral en todas las áreas de nuestras vidas es del sistema del hombre nacido de lo alto, nacido de arriba. Aleluya. Sé que esto que estoy hablando yo un día va a ser una explosión y multitudes van a ser cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque ya están hasta aquí, mira, de no ver resultados. Y no es que Dios no nos ama, que Dios no nos perdona, que Dios no nos... No, Dios está dispuesto, pero hay un poder que tiene que actuar en ti. Ahora yo entiendo al Señor Jesús. Porque Él siempre se mantuvo en comunión con el Padre. Sutilmente nos han enseñado una doctrina cristiana que no pasa nada si nos desconectamos. Por la gracia. La gracia no es algo para que tú te descuides de dejar de meditar la palabra. No, la gracia no es para que tú vivas la vida cristiana. ¿Cuánta gente ha sido dañada con enseñanzas que no tienen fundamento conforme el corazón del Padre, conforme el corazón de Jesús y conforme el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque se agarran de una palabra para abandonar el poder. Usted debe de permanecer con el Señor siempre. Dice en la versión Dios habla hoy, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que está ordenado. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Una de las cosas que debe de hacer una persona que vive en orden y quiera ver el poder de Dios, así como se oye mal, pero la realidad,
es que Dios no miente. Si tú estás conectado en el orden de Dios y meditas la palabra de Dios, dice la Biblia, pídeme lo que quieras. Ahí tenemos el ejemplo de la vid. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras, dice la Biblia. Y yo he visto a personas recitar los versículos bíblicos y nada. ¿Y por qué? Afortunadamente me llegó este regalo. Me llegó esta bendición, porque para mí este es un regalo y una bendición. Me está enseñando ahora cómo vivir un estilo de vida con la manifestación que debe de ser lo normal, lo sobrenatural. Esto depende de ti y de mí si queremos permanecer en lo sobrenatural. ¿Por qué lo sobrenatural? Porque la Biblia lo dice. Lo sobrenatural es lo que el hombre natural no puede hacer. Pero lo sobrenatural es lo que Dios permite hacer, que es imposible que se haga natural. Ahora yo entiendo por qué Jesús operaba milagro tras milagro, milagro tras milagro. ¿Por qué los apóstoles continuaron milagro tras milagro, milagro tras milagro? Y eso es algo bien delicado. Veamos a aquellos que vendieron la heredad y le robaron y le mintieron al Espíritu Santo. Cayeron muertos. ¿Por qué cayeron muertos? ¿Por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros queremos ahora? ¿Por qué nosotros ahora vemos la importancia que tiene el tener esa comunión con el Espíritu Santo? Porque eso es la meditación. Esa es la meditación, el tener un respeto a la persona que habita dentro de ti. El estar dialogando con el Espíritu Santo. Imagínate el diálogo con el Espíritu Santo durante todo el tiempo, día y noche. ¿Por qué día y noche? Porque puedes estar soñando y hablando con Él. Dices tú, ¿a poco? Sí, el Espíritu no duerme. El Espíritu es Espíritu. Yo puedo ir manejando y ir hablando con la persona del Espíritu Santo. Y también tengo que callarme para oír lo que Él me quiera decir. Y si yo de repente agarro un versículo bíblico y comienzo a meditarlo, como está escrito en Josué 1:8, hermano, te voy a leer Nueva Versión Internacional. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Cumple con cuidado lo que en él está escrito. Tal vez alguien diga, hermano, eso era de la ley. Bueno, ¿y tú crees que Cristo abolió la ley? Cristo le dio cumplimiento a la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Aleluya. Quiere decir, Él no vino a dar la habilidad para que esto se haga realidad, donde yo puedo meditar de día y de noche, meditar la palabra. Pero sin embargo, ¿cómo le damos tiempo para meterle películas, meterle pláticas indeseables, meterle pensamientos, alimentar una vida que no es la vida nueva? La vida nueva no se alimenta con Netflix. La vida nueva se alimenta con la palabra. Ahora, no estoy peleado, ¿no? Soy cristiano, soy evangélico, no. Pero una cosa sí sé. Todo tiene su medida y su nivel. ¿Por qué? Porque Dios nos dio espíritu. Nos dio un espíritu de poder, de amor, dominio propio. La sabiduría que Dios nos dio fue para que lo usáramos, no para que el mundo nos use. Hermano, te digo de todo corazón, comienza a meditar en la palabra. Proponte hacerlo. Y te dije que una de las cosas
que uno tiene que hacer por su propia voluntad. Yo quiero éxito en la palabra, tengo que tener disciplina. En cualquier cosa, en lo natural, con disciplina tienes éxito. Yo he visto a personas emprender negocios que todos los que lo rodeaban no lo tildaban de loco. Y ve, el que hizo los bombillos, la luz, el que hizo el Ford, el carro. Vea todas las cosas que están sucediendo ahorita. El éxito no está porque troné los dedos, no. Hay una disciplina. El reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia. Y solamente los valientes, los disciplinados lo arrebatan. ¿Por qué? Porque permaneces en Él y tú puedes hablarle a cualquier circunstancia y cambiarlas. Y yo dije, Señor, qué bueno que a todos nos diste el mismo espíritu. Nos diste la misma unción a todos. El poder que vino de lo alto. Así que yo te invito a aquellos hermanos y hermanas que están ahorita en Canadá, en México, aquí en Estados Unidos, diferentes hermanos y hermanas que están en diferentes ahorita, en diferentes plataformas. Te invito a que invites. Extiende. Porque ¿cuántas personas necesitan decir, ¿dónde está mi solución? Ahora, el hecho de que te digan la solución no quiere decir que se solucionó, ¿verdad? Tenemos que poner en acción. La fe sin obras es muerta. Así que corre a hacer lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Porque la soberanía de Dios, tú, ni yo, ni nadie la va a poder cambiar. Así que yo te invito a que medites en la palabra. Y de repente vas a comenzar a ver manifestaciones que eran imposibles que se hicieran. Te lo digo y te lo garantizo con la palabra. Así que no me despido de ustedes, sino que les digo, les amo. Un saludo muy especial a aquellos que están ahí en Facebook. Veo a mi amada esposa Blanca Urrea. Amor, gracias, te amo. A mi hija Kenia, aleluya. Un abrazo, mi hija Kenia, te amo, te seguiré amando porque eres mi hija. Y doy gracias a Dios porque para mí eres un regalo de Dios. Te extrañamos. Oscar Girón, un miembro activo de la iglesia Ejército de Amor. A mi hermano José Ramírez, donde quiera que se encuentre, mi hermano, un fuerte abrazo. Siga, continúe. Aleluya. Bueno, sigamos en victoria. Hasta pronto. Su amigo y servidor Eduardo Urrea. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.